Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente módulo donde vamos a ver cómo se usa la palabra reservada final, es decir, final, ¿sí? Tanto final, ¿sí? Tanto para variables, métodos y clases. Si yo tengo la idea de final es decir al sistema de que no va a haber cambios con respecto a esa variable, es decir, no se puede modificar. Si yo tengo un número que lo asigno como final y le pongo, por ejemplo, que es igual a 5, cuando quiero modificar ese número me va a dar error, ¿sí? Nos dice que es una variable final. Si yo no tuviera este final, me permitiría modificarlo, ¿sí? Veamos acá, pongo el valor de A, lo voy a imprimir y es 6 porque lo modificó. Ahora, si yo lo caractericé como final, ya acá me aparece como error, ¿sí? Es decir, el valor es el que le di originalmente. Bueno, lo mismo pasa con los métodos o con las clases. Eso habla de cuando en herencias yo quiero que no se me modifique el método que he definido. Definimos, por ejemplo, una clase auxiliar y ponemos un método public void imprimir entonces imprimimos, estoy en el padre y hacemos otra clase que extienda a esta aux extendida es decir, la aux extendida es extend auxiliar, ¿sí? Supongamos que queremos sobreescribir el método, es decir, en esa clase hija queremos pisar el método del anterior y acá diríamos, bueno, acá me dice que ponga el comando override, ¿sí? Y acá estoy en el hijo o la hija. Entonces cuando yo llamo al método aux extendida AXC y uso la instancia, ¿no? Es igual a new clase extendida, le uso el método imprimir, no pide parámetros, bueno, lo que nos va a dar es el 5 y estoy en la clase hijo. Si yo en el padre le pongo que es final y corro esto, me dará un error porque no me permite que la sobrescriba. Es decir, al decir que acá es final, en las clases hija impide el hecho de que la sobrescriba. Ahí que no pongo nada, estoy en el padre,
Es decir, no me permitió sobreescribirla en el hijo y quedé en el padre. Bueno, si esta clase, eso fue un método final, ¿sí? Si a la clase le pongo que final, no me va a dejar extenderla. ¿Ven? Acá ya me da error. No se puede extender una clase final, ¿sí? Es decir, esta clase no puede, la auxiliar no puede tener una hija. ¿Estamos? Bueno. Y acá, ¿qué le pasa al método imprimir? Bueno, imprimir no existe en aux extendida, sino que existe en auxiliar. Es decir, no es que no exista, es que no lo he definido. Bueno, y ahí debería haber al padre, ¿sí? Bueno, no es mucho más que esto lo que es, sea la variable final, sea los métodos finales o las clases finales, ¿sí? Se usa también cuando quiero hacer, por ejemplo, una variable que esté disponible en todos lados. Se puede definir del tipo final y estática, ¿sí? Public, por ejemplo, static final, defino la variable, no sé, e igual a 2.17 le tengo que decir de qué tipo es y agregarle la f si es flotante. Entonces esta e, o si la quiere como es una constante de todas las otras clases, la defino con mayúsculas, ¿sí? Fíjense que esa constante está disponible para cualquier clase. Si es al ser estática, es, digamos, es un atributo de la clase, no de la instancia, ¿sí? Supongamos acá que ponemos este auxiliar e, me debería dar el valor 2.17, ¿sí? Mientras que acá en esta clase también, si quiero, por ejemplo, crear un método que me llame a ese valor de dentro de la otra clase que no tiene nada que ver con la auxiliar porque no está extendida, fíjense que también puedo tener ese valor disponible, ¿sí? Y acá, como lo imprimimos, llamamos a la clase y a su valor, ¿sí? Esa sería la forma de definir una constante de clase para todo el programa, ¿sí? Si queremos llamar a esta clase y usar ese método, instanciamos la clase y ahora usamos en el objeto aux el método imprimiré. A ver qué me da. 2.17, este lo está sacando
del método de esta clase extendida, que no es más extendida, digamos, ya vimos que no me dejó hacerlo extendida. Bueno, entonces es todo por hoy. Vimos el modificador final o final, como se escribe, y cómo afecta a nuestras variables, nuestros métodos y nuestras clases. Espero que les haya servido. Muchas gracias por ver el canal y si les gustó, dedito para arriba.